desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro Y bueno, desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, sísmica, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, esta es una emisión más de la entrevista con Antonio Lomas. A tus órdenes, Toño. Oye, ¿no te faltó algo? Y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, sí, porque luego me reclaman si no lo Sí, vamos a no conocer. de patrocinio. Así es, muy bien. Oye, pues estos días que están por terminar, se me ha hecho una época increíble, pero se está rompiendo un dogma. A López Obrador todo se le perdonaba, escándalos, corruptelas, esto, lo otro. Por más terrible que fuera la situación, las encuestas lo colocaban en una posición increíble. Estuvimos y coincidimos en un análisis sobre las encuestas y sobre Claudia Sheinbaum. Una de las encuestas más creíbles, la del Financiero, pues le da un golpe terrible a Claudia, diciendo que en poco tiempo, relativamente hablando, cayó 15 puntos. Que eso para la vanidad de la cuarta transformación es algo increíble, algo que les duele, pero trataron de matizarlo. Se da el asesinato de Carlos Manso y queriendo por ahí que el golpe no fuera tan terrible, el mismo día de la muerte de Carlos, unas horas después por la mañana, empiezan a circular una serie de encuestas donde lo ubican en el 70-71%, y como quiera, con la fuerza que tenía, se demuestra el gran bajón. No existe hasta ahorita una encuesta que nos demuestre, aunque andan ya circulando varias encuestas por ahí, que nos demuestre cuál es la posición de Claudia en estos momentos. Y lo más terrible, hay que medir la encuesta de lo que va a pasar en la popularidad de Claudia después del día 15, cuando los chicos y los no tan chicos, porque por ahí vamos a andar Salvador Borrego, un servidor y otros tantos, que ya somos de la generación triple Z, doble Z por nuestra edad, vamos a andar en esa marcha, en esas acciones. Aún no se mide y va a ser muy interesante la pregunta para un experto como Salvador Borrego, ya que yo consideraba que la cuarta transformación era poseedora de un teflón muy poderoso y que nada le afectaba por más caliente, por más ardiente que estuviera México, no pasaba nada. La pregunta a Salvador Borrego es: ¿se le acabó el teflón a la cuarta transformación? Bueno, es una reflexión interesante. El teflón, pues, se usa por la idea de que cuando antes los muebles de cocina o los enseres de cocina eran de peltre o eran de otros materiales, era muy común que pegara la comida, pues ahí, Sobre ¿no? todo los huevos Todos los estrellados. huevos, sí. Cuando surge el teflón, donde prácticamente sin aceite ya podías guisar un huevo y no se pegaba, así, entonces pues fue una maravilla tecnológica. No se le pega nada, no le afecta nada, sí, un poco así era la idea que veíamos en el gobierno de López Obrador, de que sucedían cosas terribles que uno pensaría que iban a desacreditarlo y que lo iban a hundir en el nivel pues que se da de popularidad. Pues resulta que no. Para empezar, antes ni siquiera de asumir el cargo, cancela el aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, y muchos pensamos pues se va a deteriorar y nada, y así se fue prácticamente a lo largo de todo el sexenio. Ahora, sin embargo, estamos viviendo una situación diferente, porque para empezar, pues Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Segundo, porque se vive en el mundo una situación
de retroceso de los regímenes populistas, lo que está viviendo Trump como populista de derecha, lo que está viviendo Venezuela, lo que se está viviendo en Perú, desde la perspectiva de los populistas de izquierda. Y entonces tenemos una situación diferente. La situación a veces tarda en presentarse, ¿sí? se tarda en dar condiciones para que haya un cierto deterioro, pero finalmente yo creo que ya se está dando. La encuesta que mencionas del Financiero, una encuesta que dirige Alejandro Moreno. Alejandro Moreno es un tipo instruido en el tema de las encuestas, ¿sí? Yo creo que de las encuestas más creíbles, confiables que tenemos en México, y podemos entonces basarnos en sus cifras de manera relativamente confiada. Él nos dice que en febrero la aceptación o la popularidad de la presidenta Sheinbaum era de 85%. A partir de ese febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 8 meses descendió de 85 a 70 puntos, 15 puntos menos. Imagine que pudiera seguir igual, ¿sí? Entonces, si pierde 15 puntos más en 8 meses, pues apenas andaríamos a mitad del año próximo. Y ya para el 27, pues estaría abajo de 50%. 50% es un valor importante por lo siguiente, porque hay dos maneras de entender la legitimidad de un gobernante. La primera es lo que se entiende como legitimidad de origen, y esto es si tú llegaste sin trampas, acatando todas las reglas. Nosotros tenemos en Claudia Sheinbaum una situación de duda, porque hay muchas acusaciones en el sentido de que fue dinero del narco el que se utilizó en su campaña. De ser así, no tendríamos legitimidad de origen para Claudia. La otra es la legitimidad en función del ejercicio del poder. Entonces, si alguien tiene arriba de 50% de aprobación, se dice que es una mandataria o un mandatario legítimo desde esa otra perspectiva. Entonces, si nosotros llegamos al 27 con menos de 50%, es claro que habría una situación ya de deslegitimación con respecto a ella. Y pudiera esto entonces significar una situación pues de deterioro que le afecte a las elecciones. Pero volviendo al punto del deterioro de Claudia, hay que decir una cosa. Este asunto de Carlos Manso es el asunto más grave que ha tenido los gobiernos de la 4T, con un potencial de desgaste más fuerte, sí, por todo el simbolismo, por todo lo que representa que un hombre bueno, joven, con una vida familiar hermosa, sí, de pronto pierda la vida, sí, por estar defendiendo a su pueblo, sí, haber estado clamando por ayuda del gobierno federal que no llegó en los términos en que se esperaba. Entonces todo eso ha generado una reacción nacional, sí, internacional incluso, que ha impactado a la presidenta de manera negativa. Y aquí es interesante lo siguiente, Toño, esta medición última del Financiero no recoge el efecto todavía de eso. O sea, muy probablemente no tenga 70 ahora, a lo mejor tiene mucho menos que eso. Entonces estamos ante una situación sí claramente de pérdida de teflón. Sí, yo ya quisiera ver la siguiente encuesta del Financiero. Yo ya quisiera también estar haciendo mis propias mediciones, sí. Ahí tengo alguna gente que me dice que está interesada, pero mientras no se confirme eso, pues voy a seguir así. Ante la ausencia de encuestas mías, pues yo creo que podemos estar viendo la del Financiero. Ojalá que el Financiero le hiciera cada semana, sería mucho más interesante. Pero bueno, por lo pronto así estamos, sí es un fenómeno que estamos viviendo. El fin de la luna de miel, una luna de miel prolongadísima. Se puede decir que López Obrador vivió en luna de miel todos sus 6 años. Y Claudia, que estuvo viviendo también una luna de miel hasta el día 1 de noviembre, cuando asesinan a Carlos Manso.
Falta por analizar, tú lo has dicho, un hecho fundamental, el asesinato de Carlos Manso. Y otro hecho que falta por analizar a través de las encuestas, el sentir popular, es la marcha de la generación Z. Antes de que se analizara a fondo por parte de la estructura de gobierno lo que está pasando en México en relación a la fortaleza en referencia al pueblo por parte de Claudia, había una idea que daba vuelta: ¿cómo carajos asegurar la mayoría calificada en el poder legislativo? A alguien se le ocurrió dentro de sus asesores el decir: vamos a aplicar la misma que con López Obrador. Vámonos a la revocación de mandato, y va a ser una justificación para decir: el pueblo nos sigue amando, nuevamente mayoría calificada, y si no la tenemos, nuevamente nos la apropiamos como ya lo hicimos. Cuando ven el escenario, de esto no tengo ninguna duda, aunque hay gente que no lo cree así, dijeron: vamos a parar las cosas porque ayer supuestamente debería de estar aprobada en comisiones y hoy ya debería estar aprobada por el Pleno según el plan que se traía. No ocurrió así. Se reunieron los morenistas y dijeron: vamos a posponer porque se necesita diálogo con la oposición para que tenga más legitimidad. ¿Desde cuándo los morenistas han dicho eso? Siempre dicen: vamos a aplicar la aplanadora, y la aplican. Ahora ya no ocurrió. ¿Qué tanto esta situación de la popularidad y de las encuestas podría afectar a la cuarta transformación el que no tengan un líder tan sólido como López Obrador? Se dará la posibilidad, del sueño de muchos, de que se acabe la mayoría calificada de Morena. Sí, yo creo que ese es un escenario que se antoja como posible, como probable, como muy probable, por lo menos que pierdan la mayoría absoluta, la mayoría que les permite hacer cambios constitucionales solos. Ahora podrían hacerse cambios constitucionales, pero en alianza, negociando con la oposición. Yo creo que hay la posibilidad de que incluso pierda la mayoría simple. Mayoría calificada significaría que tenga más del 66%, y mayoría simple es que tenga o que no tenga más del 50%. Yo sí creo que hay ese riesgo para Morena, porque el desgaste que están viviendo es muy fuerte. Lo que está sucediendo con Carlos Manso, con su muerte, es algo de gran impacto, tiene mucho simbolismo, como comentaba antes, el sombrero, el son ahora, a la canción Ilusión 98, que era la que bailaba él, ahora le han cambiado de nombre y es el son de Carlos Manso. Entonces yo pienso que todo eso va a ir generando deterioro en la intención, en la identificación partidista, ¿sí? En la intención de voto por Morena, etcétera. Y la oposición pues simplemente tiene que ser oposición, tiene que presentar una alternativa, y esa alternativa es la que muchos escogerán simplemente por no ir con Morena. Vamos a ver cómo sucede eso, pero el despertar de esta generación Z que comentas es un indicio, porque pues son jóvenes que en general no se interesan en la cosa pública. Que lo hagan ahora es muy valioso, y que lo hagan asociando su manifestación al asesinato de Carlos Manso, pues es claro que deja en una condición complicada a la 4T, y es claro pues que abre la esperanza de una situación pues digamos que fuerte en contra de Morena en las elecciones del 27. Hay un viejo dicho: ha muerto el rey, que vive el rey. En este caso, ante la caída en la popularidad, en la seguridad, en la fortaleza político-electoral de Morena,
viéndolo eso en las encuestas, ¿qué tan posible es el rompimiento de la Cuarta Transformación como una estructura integrada por varios partidos? ¿Crees posible que alguno diga, bueno, pues se acabó el negocio, voy a jugar yo solo o me voy a aliar, aunque haya dicho que los malditos corruptos, conservadores, etcétera, pues ya me negocio estar con Morena, me cambio de camiseta? ¿Es posible eso? Yo creo que sí, incluso hay indicios de mucha inconformidad. La gente de Morena ha sido insensible, ha sido despótica, y no solamente con la gente que es opositora, ¿sí? No los reciben, no dialogan con ellos, ¿sí? Sino también con sus propios aliados. La queja de ellos es que no les toman en cuenta nada, no les piden opinión, no les dicen, oye, mira, estamos contemplando este proyecto de ley, me gustaría aprobarlo, léelo y dame tu opinión, ¿sí? No, les imponen, esto hay que votar por esto y por esto, y así como Y se no me le dice que no cambien me ni le una cambien ni coma. una coma, así están. Entonces hay inconformidad. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se retiran? ¿Por qué no se han retirado? Pues no se han retirado porque perciben en ello un riesgo importante. Con la condición de fuerza que tiene Morena actualmente, de tener pues las dos cámaras, el Poder Judicial, etcétera, pues pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. Y entonces por eso es que, pues aunque no estén conformes, ahí han estado, particularmente el PT. Pero si se empieza a hacer evidente que hay una debilidad en Morena, ¿sí? Pues ante el hundimiento del barco van a saltar luego, sí, los socios que traigan ahí con ellos. No quiero decir la palabra usual porque... No quieres decir la palabra, cuando el barco se hunde, los primeros en brincar son las ratas. No quisiera yo usar eso porque yo tengo buena relación con la gente del PT. Bueno, aclaro, eso lo estoy diciendo yo, sí, no sí, lo sí. está diciendo Salvador Pero Borrego. sí, o sea, si ves esa situación de debilidad, por supuesto que vas a salirte de ahí, ¿verdad? Por mera supervivencia. Incluso, yo me voy más allá, podrían integrar alianzas, podrían de repente el Partido Verde o el Partido del Trabajo decir, no vamos aliados con Morena, ahora vamos aliados con el PRI, ahora vamos aliados con, no sé, con el PAN, no sé, sí, pero se pueden dar ese tipo de cosas, por supuesto, en una condición que ya podríamos anticipar de debacle para la 4T. Habrá que verlo, sí. Yo creo que mucho va a depender de cómo la opinión pública reaccione ante esto que está sucediendo. Por eso la siguiente encuesta del Financiero es muy importante. En los estados no se genera la misma historia que a nivel nacional. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional ha dicho que no van a ir a nivel nacional en alianza PRI-PAN. Pero ya hay un estudio muy serio que han realizado integrantes del PAN y del PRI en Nuevo León y en Coahuila. ¿Qué les dice ese estudio? Que si van en alianza el PRI y el PAN en Nuevo León y en Coahuila, en relación a la elección del Poder Legislativo Federal, le arrebatan la mayoría calificada a Morena y a la Cuarta Transformación. ¿Tú realmente crees que esto pueda ocurrir en Nuevo León? De que ese dicho que ha lanzado el dirigente nacional del PAN de que no debe de haber alianza pueda ser, no sé, desestimado por los panistas de Nuevo León y puedan presionar al Comité Nacional para que exista una alianza, porque debemos de entender que los partidos políticos, una de sus máximas es llegar al poder. Una de las condiciones, según diversas encuestas serias, que la mayoría no se publican, si van unidos el PRI y el PAN en Nuevo León, tienen gran posibilidad de ganar la gobernatura y la mayoría del poder legislativo. Y en Coahuila no se diga, porque allí los Moreira siguen con el poder real. Ahí la Cuarta Transformación
no tiene una fuerza real. ¿Crees tú que se puede dar este fenómeno de excepción y que en Nuevo León y Coahuila y sobre todo en Nuevo León se diga, bueno, vámonos en alianza? Yo creo que sí, porque evidentemente el candidato del PRI es Adrián de la Garza y es el personaje, ¿sí? No hay dentro del PAN una figura que haga balance, que haga contrapeso, ¿sí? Entonces la alianza PRI-PAN es importante que se mantenga si quieren tener éxito. Es claro que si se dividen, bueno, pues bajo aquella idea de que divide y vencerás, pues divídete y perderás. Pero yo creo que sí se van a poner de acuerdo, ¿sí? Hay signos, dicen, no te voy a decir, pero habrá señales. Así es. Y yo creo que una señal es la acogida, sí, que le dio Rojo de la Vega, sí, la delegada, o bueno, alcaldesa ahora de la Cuauhtémoc en México, a Adrián de la Garza, que asistió a su informe. Oye, eso que dices no es cualquier cosa, porque ese personaje tiene una gran fortaleza, Sí. no solamente a nivel local en su municipio, a nivel nacional. Y dentro de su partido, entonces, el que exista una relación de ese tipo son Sí, señales. claro, son señales. Sí, yo creo que irá juntos. Y será una elección muy interesante porque si va, por ejemplo, Morena con Mijes, sería un candidato fuerte también. Y el partido Movimiento Ciudadano, pues no sé si va a lanzar a Mike Flores o va a lanzar a alguien más, pero es el partido en el poder. Y también eso representa una fortaleza. Parte del gobernador está muy bien evaluado recientemente. Entonces podríamos tener una elección de 3 y eso la haría interesantísima porque querría decir que el que tenga más control, más voto duro, es el que va a ganar, porque pues, sería brincar la tablita con no necesariamente 50%, con mucho menos, 38, 40% y ganas. Sí. Y para mí es evidente que en una elección de 3, imaginémonos a Adrián por el PRI-PAN, Mijes por Morena o por la Cuarta Transformación, y a Mike Flores por MC. En esas condiciones yo estoy casi seguro, me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que Morena, la Cuarta Transformación, se iría hasta el tercer lugar, porque la fortaleza real, y Salvador Borrego lo ha señalado una infinidad de veces, yo lo llamo el voto del agradecimiento. Él alguna vez, Salvador Borrego, lo calificó, creo que como el voto de la miseria, y ese voto no es muy redituable. El voto de la clase media es más seguro por diversas condiciones, diversas situaciones. El domingo de elección hay muchos que reciben el beneficio, que tienen que ir a trabajar a la fábrica, y eso no les permite ir a votar por más que quieran. No pueden sacrificar un día de trabajo, por más que el gobierno les dé una lanita cada mes, no lo pueden hacer. Hay otros que son apáticos, otros que no les interesa la vida política ni ir a votar. En cambio, la clase media y el priismo de la clase baja son más entrones. Igual los panistas y los emesistas. Así es que en un juego de 3, yo siento que el gran perdedor sería Morena. Pero ¿qué interpretación te merece esta? Bueno, yo la verdad no estoy seguro. Yo más bien creo que sería una elección parecida a la elección de Jaime. Ya. Sí, esa elección fue muy interesante porque empezó con una situación muy ventajosa, creo que para Ivonne Álvarez, y luego de repente se empezaron a juntar la intención de voto del Bronco y la de ella y la de Cantú. Sí, ¿cómo se llama El flaco Felipe flaco Cantú, Felipe Jesús que por Cantú? cierto ahora es de Morena, de ¿Es la de Morena? y desde hace rato. Bueno, total que empezó así un poquito complicados, separados ahí. De repente sube Jaime, baja Ivonne y Felipe Jesús Cantú se quedó ahí más o menos donde estaba.
y era una trenza. Se iban los tres valores así pegados. Casi toda la campaña estuvo así, hasta que se da una situación de, de, de impacto en la opinión pública cuando el norte saca las propiedades del papá de Rodrigo Medina, ¿te acuerdas? Sí, un golpanazo. No. Ahí le pegan a la candidatura del PRI, sí, y ahí se cae Ivonne Álvarez y el Bronco se levanta. ¿Y el Flaco sigue donde estaba? Y el Flaco sigue siempre igual donde estaba, como si no nada le afectaba ni para bien ni para mal. Y entonces se dieron otras cosas después que afianzaron más esa situación, como la declinación de Fernando Elizondo, sí, pero más o menos así me imagino que podría ser la elección, o sea, una elección donde vayan muy parejitos y algún factor, algún elemento externo podría ser el que genere una situación de definición en la elección, de que alguien se vaya para arriba o de que alguien se vaya para abajo, que normalmente aquí la gente se va para arriba porque otro se fue para abajo, pero lo que mueve originalmente, el impulso inicial es lo que hace que se baje a alguien. O sea, las cosas negativas tienen más impacto que las positivas. Entonces, pues yo así la espero, ¿sí? Porque Morena como partido en el poder tiene una intención de voto fuerte, tiene una identificación partidista muy fuerte. Sí, el PRI como un partido que tiene años aquí en México, que ha sido el esquema bipartidista que tuvimos con un candidato fuerte, pues eso genera una situación también de balance. Y MC, pues gobernando el estado, pues tiene también una condición de fuerza. Por eso, así, antes de ver datos, yo pienso que vamos a estar ante una elección muy cerrada, muy interesante también. Hay un dato que estás dando que lo quiero tomar para el siguiente comentario. Jaime Rodríguez el Bronco fue toda una sensación en su momento. Su tragedia con su hijo, algunos dicen que fue fabricada, que iba alcoholizado y que por eso se accidentó. Otros dicen que no, que realmente fue un intento de secuestro que llevó a la desesperación y pues murió. Pero lo importante es el efecto, la sensación que causó en la ciudadanía. Una ciudadanía harta de los partidos políticos que estaban gobernando en ese momento, y fue el boom del momento. En este caso, la pregunta es, con este nuevo boom independiente de Carlos Manso, ¿cómo irá a mover el esquema electoral? Porque hasta ahorita nadie ha tocado ese punto de cómo se va a mover el esquema electoral con el ingreso de los nuevos independientes, que ya no son los independientes del Bronco, ahora son otros independientes que están causando furor a nivel nacional, y ese llamado de la viuda de Carlos Manso a ejercer el voto de castigo en el 2027. Esto moverá el esquema, porque no he visto hasta ahorita ninguna medición que diga PRI, PAN, etcétera, independientes. Los tienen marginados. ¿Habrá llegado el momento de empezar a medir con esa fortaleza? ¿Y qué impacto, con la experiencia que tienes, qué impacto puede tener este nuevo fenómeno? Mira, sí, efectivamente, por un tiempo, por algunos años, se identificó a los partidos independientes con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Ahora, efectivamente, con Carlos Manso surge otra opción independiente que pues muy probablemente vaya a participar así en esa condición de independencia. Yo creo, sin embargo, que muy probablemente pudiera ser la gente esta del movimiento del sombrero postulada por algún otro partido. Yo no veo gran dificultad en eso. Pero ellos tendrán que decidirlo.
A lo mejor piensan que se les iría de las manos, que se desvirtuaría el movimiento, pero sí pienso que el 27 va a ser una elección muy importante porque pudiera perder Morena la mayoría calificada o la otra podría ganar el movimiento independiente la gubernatura de Michoacán, ¿sí? Y ya hasta tenemos la candidata, pues es la viuda. La viuda, que ha mostrado con las pocas intervenciones que ha tenido una sensatez, una idea clara de eso, como lo tenía, por supuesto, Carlos Manso. Oye, pero yo quiero aclarar una cosa. La viuda de Carlos Manso no es una mujer típica, ama de hogar, que estuviera en la estufa, en la recámara, no. Era una mujer que siempre se colocó del lado de Carlos Manso, una mujer que tiene su propio brillo, aunque no lo demostraba porque dejaba brillar en todo su esplendor a Carlos Manso, pero ella también trae lo suyo y lo ha demostrado. Es una persona preparada, es licenciada en ciencias políticas, sí, ha participado, fue candidata a la diputación local. O sea, ella no es una persona nueva en la política, no le queda el puesto solamente porque sea la esposa de Carlos Manso. Que bueno, dicho sea de paso, creo que fue pues digamos que acierto que no le hubieran puesto trabas. O sea, era la manera de suavizar un poco la inquietud, sí, la inconformidad de los ciudadanos de Uruapan. Era la única opción, sí. Cualquier otra se hubiera visto mal. Cualquier otra la tumba. Así es. Entonces, bueno, aquí a donde vamos, pues, es a que sí, efectivamente, vamos a tener esa situación, con esta candidatura, y bueno, pues el voto de castigo se va a ver, por supuesto. Salvador, para finalizar esta entrevista, permíteme regresar al origen de nuestros comentarios este día. La generación Z, y te lo pregunto porque tú ya tienes toda una vida analizando de qué manera los hechos mueven las encuestas y las encuestas generan la posibilidad de una u otra realidad. ¿Tú crees que los dos hechos fundamentales, uno, el de Carlos Manso trágico, y otro, el de la generación Z, que no sabemos si vamos a decir trágico o cómo lo vamos a calificar, qué tanto irán a mover la aguja? Mira, en general los movimientos de este tipo no tienen un efecto, digamos que inmediato, ¿sí? Pero sí, en la medida en que se van acumulando las mediciones, puede empezarse en este momento algún cambio que eventualmente genere un efecto. A veces es muy difícil o es casi imposible decir este evento fue el que causó este impacto, sí, porque no se presentan solos, se presentan de manera simultánea. Ahorita hay una situación de inconformidad por lo de Carlos Manso, va a venir la manifestación, no sabemos cómo vaya a salir la manifestación. Si por ejemplo hay alguna desgracia, pues claro que eso va a tener un efecto adicional. A veces cuando la gente anda en movimientos de este tipo de manera cínica y desvergonzada y cruel a veces, sí, dicen necesitamos un muerto, ¿sí? Para que prenda el movimiento, sí. O sea, hay tentaciones no solamente desde la parte de gente que está en contra de las manifestaciones, sino desde el interior también. De repente hay tentaciones, hay apetitos que mueven a hacer locuras. Yo espero que no suceda nada de eso, sí. Pero bueno, pues aquí en muchas cosas como esta no es fácil medir. Decía Deming que hay cosas desconocidas y hay cosas desconocibles.
Entonces yo te puedo decir, yo no, es muy difícil saber, ¿sí?, cuánto vaya a ser el efecto, pero sí podemos anticipar, número uno, que va a ser un efecto adverso, y número dos, pues la magnitud, pues allá se verá después, pero sí creo que esto le va a afectar a la presidencia, y sí creo que la presidencia debería de estar viendo en un esquema de control de daños de qué manera esto le afecta menos a ellos y que también le afecte menos al país, porque ya de desgracias estamos ya, yo creo que bastante cansados, ¿sí?, y hartos. Yo espero que sea una marcha pacífica, que los apetitos se calmen, ¿sí?, que no haya nada que lamentar, y bueno, pues ahí estaremos en esta marcha, aquí en Monterrey. Bueno, yo le quiero agradecer a Salvador Borrego que ya estemos transformando en una tradición estos martes de diálogo. Yo creo también que hoy más que nunca tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando y estarlo midiendo en la medida de nuestras posibilidades para ir sabiendo la realidad. Hay una historia que la sabe perfectamente Salvador Borrego de una de las grandes derrotas de Andrés Manuel López Obrador antes de llegar al poder, y que un hecho que parecía muy simple, un atentado verbal en contra de un periodista de corte nacional, cómo hizo que se fuera generando una debacle. Y otro error más de nuestro querido López Obrador, que también cometió otro error, aunque él siempre los ha querido y los ha disfrazado de fraude. Yo espero en serio que ya la cuarta transformación tome algún sentido de autocrítica. Yo le comentaba antes de entrar a esta emisión a Salvador Borrego, ¿qué pasaría si el día 15 en la noche, en cadena nacional como se hacía antes, la presidenta Conaz sale dando un mensaje a la nación? Reconocemos que hemos cometido errores, nos colocamos del lado de la generación Z para pedirles que sigan siendo críticos, que sigan siendo nuestra conciencia, para juntos ir señalando caminos. Nos equivocamos, si es necesario ofrecemos una disculpa al pueblo de México y a la generación Z. Vamos a seguir adelante, punto. Eso sería algo que tal vez generaría un impacto muy positivo, que casi para mí es un imposible, pero espero que algún día se dé esa posibilidad. No la creo. Sí, decía el doctor Piñeiro, los tiranos se caen cuando dejan de serlo. Así es. Entonces, no van a ser. Ellos van a seguir con la misma actitud, yo creo, cerrada, sí, con una autocrítica inexistente, sí, y van a seguir, pues, en la misma actitud, yo creo, sí, hasta que el mundo se venga encima de ellos. Todavía van a estar diciendo, pues, que algo estuvo mal, sí, pero por cuestiones siempre ajenas, siempre externas, nunca como un problema de ellos, ¿sí? Y bueno, yo no tengo esperanza alguna de que eso suceda. Salvador Borrego, nuevamente te agradezco. Para cerrar, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más que ojalá que este sábado todo salga bien, sí. Vamos a estar ahí en el Alcira a las 9 de la mañana y ahí nos vamos a la marcha, terminando de desayunar. Yo espero que alguien me ayude a mover mi silla de ruedas, porque no la voy a hacer con bastón ni con cuadrito. Entonces, bueno, pues es todo. Bueno, y ya saben, les recuerdo que, como diría López, como diría Salvador Borrego, si no quieren andarse haciendo pendejos solos, inventándose historias de que son los plus ultras en las encuestas y que tienen un futuro brillante electoral, y por eso pagan encuestadores que digan, no, tú eres el más hermoso, eres el más inteligente, vas 30 o 50 puntos arriba de tu más cercano contendiente. Repito, si no quieren hacerse pendejos solo, si quieren ver y palpar la realidad,
para decir la estoy regando. Hay que componer aquí y allá y subir en las encuestas. O si van adelante realmente y quieren seguir avanzando, ya saben a quién contratar. A alguien que les hable sinceramente y de ser necesario les diga, ¿sabes qué? Mejor retírate, tú no sirves para esto, porque eso nos lo está diciendo y esto otra encuesta.